Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a realizar la retroalimentación de las actividades de la primera semana de trabajo en marzo. Esta semana trabajamos con los materiales que estaban en Aprendo en Línea, que también trabajaba con el texto del estudiante, que es lo que habíamos hecho antes de este proceso a distancia. Nosotros ya habíamos trabajado, leímos en clase Nieve Negra, respondimos las preguntas, ¿cierto? Pero igual lo envié para dar una clase más por si a alguien le faltaba ponerse al día. Y de ahí ya salimos de esa temática y comenzamos lo que era 9. Así que esto me voy a dedicar a explicarles lo que es 9. Y comenzamos con la clase 6, las acciones y el conflicto narrativo. Esto está basado en la página 30 del texto del estudiante. Primero, para comenzar, se explica que en esta lección se va a reforzar lo que es las habilidades de comprensión de lectura y análisis de textos narrativos. Y que nos vamos a centrar también en el nudo o conflicto y en las acciones que son lo que va dando vida a la obra. Antes de irnos de lleno, hay un concepto o un círculo o un paréntesis en donde hace un reforzamiento. ¿Qué son las acciones? Las acciones es aquello que va sucediendo a medida que nos sumergimos en la historia. ¿Ya? Todo lo que va sucediendo, aconteciendo, es acciones. Estas van en algún orden, ¿ya? Y van contadas a través de los personajes, porque los personajes son los que nos van contando la historia. Entonces ahí vamos viendo qué personaje dice o qué personaje hace tal cosa, y así vamos reconociendo las acciones. Y es importante también, y lo dice por aquí, que hay acciones que son más relevantes o importantes que otras. Así como tenemos acciones principales y acciones secundarias. Las principales son lo más importante y las secundarias son las que van surgiendo, ¿cierto?, después o completándose. Más adelante lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿ya? Pero lo importante es saber qué es una acción o qué son las acciones. Son los hechos, ¿cierto?, que vamos reconociendo a través de lo que dicen los personajes o lo que hacen los personajes y van formando la historia, y las podemos dividir en primeras, o sea, principales y secundarias. Luego se invita, ¿cierto?, a ver la página 30 del libro, donde está explicado cómo se clasificaría, ¿cierto?, simplemente las acciones. Y luego, para profundizar, si aún no queda claro, pueden revisar, ¿cierto?, este video. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia.
Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes, en el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Bueno, yo les adjunté el video para hacer un repaso de lo que ya hemos visto varias veces, que son las características principales del género narrativo. Ahora vamos a un reforzamiento conceptual del nudo o conflicto. ¿Cómo identificamos el conflicto en una narración? Tal como se explica, ¿cierto?, en la página 31, debemos preguntar cuál es el problema, ¿ya? Tenemos siempre una situación inicial donde se nos presentan a los personajes y hay algo que pasa que rompe con esta situación inicial. ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué produce el quiebre? ¿Qué problema les surge a nuestros personajes que tienen que solucionar a lo largo de la historia para luego llegar al final con la posible solución? Entonces eso es importante. Y para cerrar, recordar que el género narrativo se organiza en base a 5 elementos esenciales: el narrador, el espacio, el tiempo, los personajes y las acciones que se desarrollan. Hay que tener en cuenta estos personajes, o sea, estos elementos para esta clase. Hay aquí una actividad complementaria. Para esto hay que ingresar a Memoria Chilena. Voy a hacer para que puedan ver lo que debieron haber hecho. Permitir. Si tenían acceso a internet podían haberlo hecho como lo acabo de hacer. Lo que pasa aquí es que se está descargando un libro completo. Este libro, lo único que tenían que leer era una parte, que es un cuento. Y el cuento, mientras esto carga, se llama El regreso de Senkovic y es de Ramón Díaz Heterodes. Y luego, cuando accedemos a este cuento, debemos leerlo e identificar ya el test. Entonces responder las siguientes preguntas, el siguiente test, identificando las acciones y el conflicto presente en el cuento. Ahí también sugerían otros recursos. Y luego ya nos manda directo a las páginas del texto. Voy a ver si cargo. Todavía no cargo. Ahí les muestro. A ver qué carga. Primero, cuando accedemos a las lecciones del libro, debemos entender que debemos poner atención a todo, no solamente a lo que está en la página principal, sino que también, por ejemplo, a esto que está aquí. Esta es la lección 1. ¿Para qué? Para mejorar mi comprensión lectora y disfrutar más narraciones.
¿Cómo lo haré? Identificando la estructura de una narración y su conflicto. Y el narrador. Entonces aquí lo que debemos hacer es conocer cuáles son los aprendizajes previos. Ya lo vimos en el video que presenté y también en las lecturas. O sea, ya sabemos lo que es el conflicto, ya sabemos lo que es el narrador, los personajes, la acción. Todo eso lo vamos poniendo aquí. Y aquí, analizar las acciones y el narrador. Inicio. En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que la acción es importante para la historia? La acción es importante para la historia porque es lo que va construyendo la historia. Sin acción no hay historia. Así de simple. ¿Qué diferencias existen entre el autor y el narrador de una historia? El autor es la persona concreta que escribe la historia y el narrador es una voz ficticia que nos va contando las acciones que hacen los personajes. El narrador puede ser hombre, mujer, animal, niño. Y el narrador es Juanito Pérez. Es una persona identificada que escribe la obra, pero que utiliza a un narrador para contarnos la historia. Casi nunca el narrador y el autor son la misma persona. Nunca lo son. A excepción de que sea una autobiografía donde yo esté contando mi propia historia. ¿Qué sabes sobre la acción narrativa? Resúmelo brevemente. Aquí la idea es que vayan contando qué es lo que saben. La acción narrativa es los hechos, las acciones de los personajes, todo lo que va apareciendo y nos va formando la historia. En esta lección tendrás que analizar las acciones de textos narrativos. Crea una estrategia que puedas aplicar y anticipa una dificultad que puedas tener. Cuando hablamos de elaborar estrategias que se puedan aplicar, es volver a la clase anterior, a la página, damos vuelta a la página que 29, en donde nos explican, ¿cierto?, cuáles son las estrategias de comprensión de lectura. O sea, ya la tenemos aquí. Para comprender un texto, lo primero que tenemos que hacer es localizar la información explícita en lo que refiere al espacio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Subrayando el texto en todas las palabras claves que nosotros encontremos. Aquí dice que lo que va a hacer es en todos los lugares que se mencionan en la obra. Entonces, casa, patio, espejo, dormitorio, etc. Analiza el espacio físico en que se desarrolla. ¿Cómo se describen estos lugares? ¿Qué palabras, frases o expresiones utilizan? Se describen como bonitos, como feos, como acogedores, etc. Interpreta las sensaciones y sentimientos que asocian a esos espacios. Por lo general, el dormitorio lo asociamos a relajo, a descanso. La sala de clase a trabajo, actividades. Interpreta las sensaciones y sentimientos que se asocian en estos espacios. Eso ya lo dije. Y 4. Establece qué relación existe entre el espacio y la acción. Muchas veces los lugares nos van a decir mucho de la acción narrativa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de estrategia de comprensión de lectura. Entonces, en base a esta, nosotros acá en la 4 creamos una. Y podemos anticipar una dificultad. Podemos decir, yo no sé subrayar o no sé resumir, entonces voy a subrayarlo todo.
Y a partir de esta respuesta vamos a registrar acá los aprendizajes previos, aunque ya lo habíamos hecho. Luego se nos habla del desarrollo y aquí empezamos. Ya empezamos a aplicar nuestra estrategia subrayando. ¿Qué es el género narrativo? El género narrativo corresponde a un conjunto de obras en que un narrador relata una secuencia de acciones llevadas a cabo por uno o varios personajes en un espacio y un tiempo determinado. ¿Qué subrayamos aquí? Género narrativo, conjunto de obras, un narrador relata la secuencia de acciones llevada a cabo por los personajes, un espacio y tiempo determinado. Toda narración se compone de una secuencia de acciones que realizan los personajes. Generalmente esta serie de acciones se organiza en los siguientes elementos. Entonces hablamos de una secuencia de acciones que se organiza en los siguientes momentos. Lo subrayamos. Situación inicial. Se presentan los personajes, el tiempo, el contexto en que transcurre la historia. Nudo conflicto, situación que produce un quiebre en el orden inicial que provoca distintas reacciones en los personajes, desencadenando las principales acciones de la historia. Desarrollo, se narran las acciones de los personajes y nuevas situaciones que se dan a partir del nudo conflicto. Desenlace final, se resuelve el conflicto y se establece un nuevo orden. Si vamos a un ejemplo concreto, vamos a la Caperucita Roja. Tenemos una situación inicial. Hay una niña que vivía en una casita en el bosque con su mamá. Nudo conflicto. Un día la abuelita se enferma y la mamá manda a Caperucita a dejarle una canasta de alimentos. Le dice a su hija que se vaya por el sendero y no hable con nadie. En el desarrollo, Caperucita no le hace caso a la mamá, se pone a jugar, se le hace tarde, se encuentra con el lobo. El lobo le hace una trampa y llega primero a la casa. Desenlace final, llega el cazador, salva a la abuelita, salva a la niña y todos vuelven felices como siempre. Esta estructura se aplica a todas las obras, ¿ya? Las acciones realizadas por los personajes tienen distintos grados de importancia. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, que se divide en, y subrayamos, acciones principales y acciones secundarias. ¿Se puede subrayar? Ah, mire, queda subrayado. Entonces, hay grados de importancia, eso también lo vamos a subrayar. Las acciones primarias mueven la historia y son hechas o realizadas por los personajes principales. Y las secundarias cumplen diferentes funciones. Vamos a subrayar aquí secundarias. Sirven para crear nexos entre las acciones principales. También muestran el carácter de los personajes y dan indicio de lo que va a suceder después. Entonces ahí eso también lo subrayamos. Bajamos ahora. ¿Cómo identificar el conflicto en una narración? Para esto debemos considerar estos tips que aparecen en los cuadraditos. Primero que todo, hay que fijarse en la acción o problema. ¿Qué es lo que va a cambiar el curso de la historia? Por ejemplo, en Caperucita Roja, si Caperucita Roja le hubiese hecho caso a su mamá, la historia podría haber sido otra. O si la abuelita no se hubiese enfermado, la Caperucita nunca hubiese tenido que ir. Entonces ahí tenemos que ir viendo ¿qué acción es cuál es lo que causa el problema?
Observa las reacciones de los personajes ante el conflicto. Por lo general los personajes van a tener que intentar resolver. Chuta, mi abuela se enfermó, ¿qué puedo hacer? Le voy a llevar una canasta. Ay, no le hice caso a mi mamá, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces ya tenemos un indicio de la actitud de los personajes frente al conflicto. Determina qué relación hay entre el nudo y las distintas acciones principales en el relato. Por lo general, todas las acciones principales van a ser desencadenadas por el nudo o conflicto. Entonces, como Caperucita Roja tenía que llevarle a su abuela la canasta, se fue por el bosque. Entonces, por eso se encontró con el lobo, por eso se puso a jugar con los animales y por eso pasa todo lo demás. Y luego hay que ver cómo se resuelve. Bueno, se resuelve porque llega el cazador y salva a las chicas y a su abuelita. Esto mismo se sugiere que lo apliquemos al capítulo 5 de Nieve Negra, que era el texto que vimos en clases presenciales. Primero, el conflicto: la madrastra odia a la hija y decide matarla. La mujer cultiva frutos venenosos. La mujer envenena a la niña. La niña cae muy enferma. El personaje de la negra intenta salvar a la niña. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo. En este conflicto hay una serie de reacciones entre los personajes de acuerdo a sus motivaciones. Aquí tenemos que la madrastra quiere envenenar a la niña versus la motivación de la sirvienta que quiere ponerla a salvo. Y luego de eso accedemos, ¿cierto?, a el cuento El regreso de Zegnovic, del escritor Ramón Díaz, que se puede entrar, como lo vimos, por el link que envié, que está acá, ese cuento viejo de amar. Aquí hay otro cuento. Por amor a la señora Blanche. Bajamos. Más cerca de Gabriela. Seguimos bajando. Y aquí está El regreso de Zegnovic. Esto aparece en la página 33. Entonces, veamos el cuento. Y una vez que lo terminamos, de la 33 a la 37, respondemos las preguntas que aparecen aquí. Identifiquen el conflicto presente en el texto y escriban en su cuaderno la secuencia de acciones desencadenadas en la historia. Expliquen cómo reaccionan los personajes frente al conflicto de acuerdo a sus motivaciones. Cuando analizamos la estructura de las acciones que se realizan en el texto de Zegnovic, encontramos como acciones principales que hay un narrador que hace un recuerdo de cuando su abuelo contaba una historia. Y este recuerdo parte en un cumpleaños, celebrando un cumpleaños. Lo primero que cuenta el abuelo es sobre la llegada de Zegnovic. Zegnovic busca a Lorenza Dominic, se queda en el bar y observa la fotografía de la mujer. Dentro de estas acciones hay acciones secundarias. Por ejemplo, cómo estaba la mesa sobre la celebración del cumpleaños, los movimientos del abuelo al alisarse el pelo, que Zegnovic llega viajando por meses, es la ruta que une, ¿cierto?, la llegada de Punta Arenas, y que se va a inscribir a un hotel. En el hotel aprovecha de preguntar por Lorenza, además justo quedaba al lado de un bar, él va al bar, pide algo, se toma un trago, observa la imagen, la guarda. Entonces,
Todo lo demás va a complementar la historia y son acciones secundarias. También tenemos como acción primaria que el narrador vuelve a preguntar por la historia de Senkovic, pero hay cierta reticencia, nadie quiere hablar del tema. Cuando logra que vuelvan a contar la historia nuevamente, cuentan de que Senkovic se dirige a la dirección de la chica, la mujer lo deja entrar a la casa y se ponen a conversar. Nuevamente hay acciones secundarias detrás de estas. Por ejemplo, que él se dirige caminando, que golpea la puerta, que siente pasos adentro, que alguien mueve el visillo. Pero eso va complementando las acciones principales que son las que mueven la historia. Y después tenemos que Senkovic se come un plato. Luego Lorenza le pide que se retire porque va a llegar Rocco. Llega Rocco, pelean con Rocco y Senkovic. Dentro de este juego de acciones hay ciertos detalles. Rocco llega con un saco de carne, ambos sacan cuchilla, el cuerpo... ambos sacan cuchillas y se supone un enfrentamiento. Y para terminar, el cuerpo de Rocco es abandonado en un sitio raso. Se le atribuye la muerte de Rocco a un asalto. Esto es publicado en el diario. Y hay personas que escriben al diario comentando la inseguridad de la ciudad. La viuda guarda luto un año, luego se casa con Senkovic y posterior a eso viven felices para siempre. Entonces ahí tenemos una secuencia de acciones que van desencadenando la historia. Y la otra pregunta era ¿cómo reaccionan los personajes? ¿Cómo reacciona el chico cuando cuenta la historia? ¿Cómo reacciona el abuelo? También cómo reacciona la viuda. Bueno, antes de la viuda, cómo reacciona Lorenza al enfrentar a Senkovic. Ella tiene una actitud de aceptarlo, pero también le pide que se vaya, de que las cosas ya no son como antes, de que su papá se enfermó y ella quedó huérfana. La actitud de Rocco es agresiva, o sea, no conocía a Senkovic, pero al verlo ya saca cuchillo. Entonces ahí vemos las acciones y también las actitudes de nuestros personajes. Esto básicamente era lo que tenían que hacer. Espero que lo que hayan hecho sea similar y si no, bueno, pueden arreglarlo o corregirlo.